Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con los doctores Antonio Petrusela y Enrique Precedo, que nos hablarán de casos prácticos, derecho laboral. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Que me vean bien es imposible porque no soy lindo, pero mientras tanto, ¿me escuchan bien? Veo un par de cabezas que asienten, cosa que me permite concluir por la afirmativa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Precedo, ¿cómo le va? ¿Se me Bien, escucha fuerte y claro, compañero? fuerte y claro, exactamente. 5/5 QSL, muchas gracias. Gente, ¿cómo les va? Queridos colegas, ¿cómo están ustedes? Para nosotros siempre, más allá de ser un honor y ser un orgullo, etcétera, etcétera, siempre es una alegría, y hablo en plural porque lo incluyo a Antonio, decía, siempre es una alegría que a través del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Capital Federal, que nosotros integramos como miembros, ambos, Antonio y yo, nos inviten cada tanto a juntarnos con colegas y a conversar sobre la actualidad de nuestra disciplina, de aquello que nos apasiona, que es el derecho del trabajo. Imagino que respecto de ustedes les interesa lo suficiente como mínimo para contactarse con esta charla, y les puedo asegurar que en el caso de Antonio Petrusela y en el mío propio, el derecho de trabajo es una pasión, porque además lo pensamos desde un lugar que es muy rico, que es reflexionar respecto de la relación de los que hasta no hace más de 300 años se llamaban amo y esclavo, en lugar de empleador y empleado, y en un contexto vincular donde hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que son muy importantes, fundamentalmente nada, defiendan a quien defiendan. En mi caso yo defiendo normalmente a empleadores y no a empleados, y sin embargo les voy a hablar del derecho del trabajo como un derecho donde hay que tener presente fundamentalmente los caracteres intuitivos respecto del trabajador. Y se lo voy a plantear también a mi cliente, al empleador, como advertencia, porque además, sobre todo en estas épocas difíciles que corren y de las que vamos a hablar en este rato que nos juntamos, las consecuencias de no respetar determinadas estructuras de protección básicas, fundamentalmente, por ejemplo, en cuanto a la estabilidad contractual, le puede generar al empleador un costo más que significativo. Que entre indemnizaciones, multas y demás cuestiones, el resultado de la liquidación no suele ser una cifra dineraria, sino algo más parecido a un número telefónico. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que esta es una disciplina en algún punto hasta sagrada, no solo por el lado obviamente de la defensa del trabajador, que seguramente lo único que tiene es su trabajo y la esperanza de los años que trabajó que le puedan ser compensadas a través de una indemnización, que nosotros, si nos toca estar de ese lado, eventualmente vamos a coordinar desde el punto de vista jurídico. Y desde el otro lado, por lo que yo les expliqué. Hoy nos convocan a Antonio y a mí para cerrar este ciclo de encuentros en lo que hace a derecho del trabajo. Creo que después sigue derecho de familia o algo por el estilo, pero no importa. No tenemos, hay una clase más, Enrique, que trata sobre Una teletrabajo. general me parece. Sí, Queda otra de teletrabajo, pero esta es por lo menos la cuarta o la quinta, si no me equivoco, la cuarta creo, donde ya se habló de liquidaciones laborales, donde ya se debe haber hablado de indemnización. Hoy la doctora Marina Yamurri, a cargo de la coordinación de estos lindos encuentros, nos pide que hablemos de aspectos prácticos. Y a mí me dio ganas de contestarle, Marina, en derecho del trabajo todo es práctico, porque todo en definitiva se termina transformando en un juicio donde nosotros intervenimos y tenemos que atacar o defender. Pero terminamos interpretando, obviamente, a qué se refiere con casos prácticos, y tiene que ver fundamentalmente, además, con las inquietudes de todos ustedes. Con lo cual les pedimos, Antonio y yo, por favor, que tengan total libertad, no para interrumpir
con audio, porque el audio se silencia, porque si no se transforma en inmanejable, pero manden las consultas al chat y cada tanto le vamos a ir preguntando a Juan Pablo, que es el pobre santo del colegio que nos hace el aguante administrativo en esta clase, si hay preguntas y contestamos las preguntas. El tema es, porque la charla se va a desarrollar sola sin lugar a dudas, que además Antonio y yo somos muy de polemizar entre nosotros. No se preocupen por eso. Antonio y yo nos conocemos hace más de 20 años, somos compañeros del instituto hace por lo menos 10 o 12, compartimos foros, compartimos miles o por lo menos varios cafés. Él es muy zurdo, pero está todo bien, yo lo quiero. Y él considera eventualmente que yo soy muy diestro, más allá de que en mi caso tiene que ver fundamentalmente con que yo trabajo hace más de 30 años para uno de los estudios jurídicos de empleadores más importantes del país. Con lo cual, obviamente, muchas veces se me pone del lado pronunciadamente proempleador. De la misma manera que yo a Antonio lo podría poner perfectamente, porque además tiene que ver con su, más allá de que él seguramente tendrá algún cliente empleador y ha defendido empleadores que yo sepa y me consta, pero no importa. Él tiene el corazón como corresponde, diría él, a la izquierda, y opina, cuando digo derecha e izquierda no me refiero a posicionamientos políticos en general, me refiero dentro de lo que es el derecho del trabajo y considerar que uno es más sensible a la protección irrestricta, si se quiere, los derechos del trabajador, o eventualmente uno es más sensible a la legítima posibilidad que debe tener el empleador de generar una ganancia con su emprendimiento, porque si ese emprendimiento no se emprende y no evoluciona, el vínculo contractual laboral no existe, la relación de trabajo no existe y el empleado no será un trabajador, sino un desocupado. Entonces hay que tener un balance entre todas las cosas y hay que tener claro cuáles son los fundamentos teóricos que después se desgranan en la práctica y a partir de lo cual uno, por ejemplo, aparece reclamando una indemnización por antigüedad. ¿Por qué? Porque la estabilidad es un derecho. ¿Sí? Si uno no sabe que la estabilidad surge del artículo 90, cuando dice que el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado, no dice se presume, no dice se sospecha, dice se entiende. Y entender es entender, ¿se entiende? Qué lindo que me salió. Es interpretar. Entonces nosotros debemos interpretar que el contrato de trabajo es un contrato que se celebra para durar para siempre. Y si en algún momento eso no ocurre, y eso no ocurre y no le es imputable al trabajador, ¿sí?, va a generar alguna consecuencia precisamente por no haber cumplido su expectativa de durar hasta que la jubilación no se pare. ¿Me escuchan y me van siguiendo más o menos en idea? Bien, veo un par de cabezas que hace... Y se va entendiendo, ¿no? Entonces, que yo quiero decir es que con Antonio le vamos a plantear una charla alrededor de esos parámetros precisamente, que sea que defienda al empleado o sea que defienda al empleador, yo no puedo perder de vista. Parámetros además que en lo que a nosotros puntualmente nos interesa, que tiene que ver en lo que hace al contrato de trabajo y nuestra intervención como abogados cuando se produce una ruptura contractual. Nosotros como abogados, de cada 10 veces que intervenimos, 7 como mínimo son con el episodio ya consolidado y en el marco del pleito. Obviamente que el 30% restante es muy importante, en nuestro caso, me refiero a los abogados empleadores, porque tiene que ver con el asesoramiento del empleador mientras evoluciona el vínculo contractual, y ahí se tiene que dar una impronta 101% preventiva. ¿Por qué? Porque yo cuando defiendo a un empleador sé que lo estoy defendiendo en una cancha que está inclinada en contra mía, porque indubio no pro empleadoris, indubio pro operario, ¿correcto? Con lo cual, aún siendo consciente que la cancha está inclinada, o mejor dicho, porque soy consciente que la cancha está inclinada en contra mía, yo trato de defender con los defensores lo más adelante posible. Y los que son mínimamente futboleros, niños o niñas, van a entender la metáfora, ¿sí? Bueno, pero Antonio. Hay una cosa cierta que comentaste vos, que los empleadores muchas veces, o porque tienen contadores genios, o que se creen genios, o porque son autosuficientes en su concepto personal, nos consultan cuando ya la olla está cocinándose hace rato, entonces no le podemos salvar las cuestiones. Ese es un problema. Entonces el asesoramiento al empresario desde el inicio
del contrato, desde que entra el trabajador, diciéndole, le tenés que dar el alta, lo primero que tenés que hacer, y después respetar todos los ¿Qué, demás lo vas derechos. a blanquear? Uf, Uh. pero es así, muchas veces no lo consultan y nos llaman cuando ya tienen el telegrama y le digo, pero ¿y las condiciones cuáles fueron? ¿Qué condiciones? ¿A este lo notificaste la otra vez? ¿Cómo le pagás todo? Y ahí saltan todos los problemas, ¿no? Es mucho más lineal tal vez. Hay empresas que no le dan el cuero ni para un contador, entonces tampoco para un abogado fijo. Entonces, te llaman cuando reciben la carta de documento. Y cuando reciben la carta de documento, I'm sorry, it's late. Lo lamento, es tarde. Porque Claro, ya está establecido el conflicto. ¿Qué claro. había que inscribirlo? ¿Cuánto hace que lo tenés? 5 años. ¿No lo inscribiste cómo? Había que inscribirlo. Y lo preguntan de buena fe eventualmente, qué sé yo. Y uno tiene que salir y defender y jugar y siempre tener como alternativa principal, porque además es la que se da naturalmente, no sé si naturalmente, pero de manera mayoritaria sin duda, que es la alternativa transaccional. Cosa que merecería una clase aparte y un curso aparte que de hecho lo estábamos preparando para el Colegio de Catamarca, todo un curso sobre, le había encontrado un nombre que me gustó mucho, cultura transaccional. Entonces hay que saber salir a transar derechos, sobre todo, cuando digo transar me refiero no al aspecto procas, sino al aspecto jurídico, de la transacción, de acuerdo al viejo Vélez Arfield, si mal no recuerdo el artículo 1201, decía que era la concesión recíproca de derechos y obligaciones litigiosas. Esto es transar, arreglar, conciliar. Eso en derecho del trabajo es una herramienta que se utiliza mucho, es una herramienta cuyo objetivo se obtiene, sea a través del SECLO o sea como sea. Bueno, ahora el SECLO se complica, de eso también vamos a hablar, por los parámetros de homologación que impone. Esta es una disciplina muy particular donde yo no puedo transar cualquier cosa. Se supone que por debajo del orden público yo no puedo transar, pero mientras tanto cuando yo voy y llego a una conciliación, no llego a una conciliación sobre cuestiones en las que me allané, llego a una cuestión sobre cuestiones que están, llego a una transacción sobre cuestiones que están controvertidas. Entonces, ¿quién es la autoridad para decir que tal o cual ofrecimiento es legítimo o no es legítimo si la autoridad no sabe si el despido efectivamente fue con causa y se transa simplemente para evitar mayores dolores de cabeza o fue un despido inventado que me estoy queriendo sacar de encima por 2 pesos? La autoridad al homologar eso no lo sabe. Sí, está bien, yo tomo los parámetros y calculo el 80%, como SECLO está haciendo ahora, ojo. SECLO, según me han comentado, yo todavía no recibí ningún rebote, pero porque justamente a partir de estas advertencias estoy presentando lo menos posible y estamos molestando más al escribano vía 241 notarial. Pero a mí me están diciendo que en el SECLO no están homologando por menos del 80%. Si Claro, alguien y este tuvo algún... tema es importante porque te impide a vos hacer fácil las desvinculaciones o solucionar los conflictos. A mí como empleador me complica terriblemente porque yo lo que le quiero dar a mi empresa es certezas y de Claro, paso yo personalmente sacarme trabajo de encima. Si yo tengo un cliente fijo, cuanto más juicio me trae, para mí menos conveniente es porque tengo más trabajo por el mismo dinero. Yo trato con vocación de trato de arreglar los temas de mis clientes como abogado de parte empleadora. ¿Por qué? Porque les doy una alegría a los abogados de la parte actora, que siempre está bien, porque después te cruzan y te invitan sí, café, y me saco un problema de encima. Perdón, al cliente lo perjudico en absoluto. Yo al cliente le doy lo único que al cliente le debería y le interesa, que son certezas. Al pero cliente no le sirve, por eso lo quiero a vender, los que buenos clientes no les sirve tener una cartera de pasivos contingentes de 10 millones de dólares. A los buenos clientes, repito, a los buenos clientes, a los buenos empleadores, a la gente de bien, lo que le interesa es tener una empresa mínimamente sana con la menor cantidad de juicios en contra posible. Entonces no duden que nosotros, los abogados empleadores, hablo de mí puntualmente, tenemos una vocación de arreglo. Hay que generar efectivamente una cultura transaccional, sobre todo en estos tiempos de miércoles, a pesar de que hoy es martes, pero son tiempos de miércoles todos los días sin duda, y fundamentalmente con todo este desaguisado que están armando las normas de emergencia. Recordemos, no es menor, esto hay que subrayarlo bien fuerte, estamos viviendo en una Argentina donde la estabilidad absoluta es para todos y todas.
Entonces, las desvinculaciones generadas en este plazo, el día de mañana, podrían ser peleadas como nulas y ordenarse una reinstalación con salarios caídos. No sé si los jueces van a avanzar tanto, hasta ahora no hubo ninguno que diera el primer paso. Sí es cierto que en su momento salieron algunas tímidas cautelares a sostener que no correspondía, pero justamente ayer en el Instituto de Derecho del Trabajo, una colega, Patricia García, nos presentó un pequeño informe a partir del cual podía concluirse que definiciones en ese sentido la justicia del trabajo no tomó todavía porque es muy pronto, hace apenas 1 año y medio que arrancó este asunto. Y un juicio ordinario en 1 año y medio no cierra, y de apelación menos todavía, ¿sí? No hay una posición tomada, pero nosotros podríamos tener, en teoría al menos, y fundamentalmente de la lectura de los distintos DNU, el último de los cuales está prorrogado hasta el 31 de diciembre, y vamos a saber qué pasa después. Porque la duplicación indemnizatoria la vez pasada, cuando digo la vez pasada me refiero al año 2002, cuando el artículo 16 de la ley 25.561, la ley de Reyes, porque fue un 6 de enero de Eduardo Duhalde, que estableció que la indemnización se duplicaba, esa previsión normativa que era de emergencia y no podía durar más de 6, 12 meses, duró 5 años. Si mal no recuerdo, ni siquiera la dejó sin efecto Néstor Kirchner, sino su esposa en el mandato siguiente, y era porque dependía de que subiera o bajara del 10% de desocupación, donde bajaron en teoría los 2 dígitos, es cierto, Indec de Moreno, pero mientras tanto era lo que había, automáticamente se dejó sin efecto la duplicación. Nosotros hoy no solo tenemos una duplicación que incluso es anterior a la pandemia, porque la duplicación es del 19 de diciembre del 2019 y la pandemia creo que se declaró la tercera semana de marzo del 2020, con lo cual ya veníamos en emergencia laboral, si sobre llovido, mojado y virus. ¿Perdón, Antonio? No, 16 de marzo, 19 de marzo el ASPO y el 16 de marzo creo que se dictó la emergencia. Y la fiesta de tu presidente, perdón, no dije nada. Te quiero, Antonio. Bueno, habla un poco vos, ya hablé mucho, ya presenté lo que estimamos. ¿Hay alguna pregunta de lo que estuve diciendo, Juan Pablo, hasta ahora? ¿De lo que estuvimos diciendo? Por ahora tengo 2 preguntas. Una es más una cuestión de información. Preguntan si hay algún libro que recomienden sobre intercambio telegráfico. No, es que no hablamos de eso. Pero no importa, contesto igual. Hay algo piola de intercambio telegráfico que, si no me equivoco, es de Ricardo Hierrezuelo. Tendría que fijarme. Bueno, después, si encuentro, hay un par de cosas piolas sobre intercambio telegráfico, y las tengo en la punta de la lengua, pero ahora estaba pensando en lo que íbamos a hablar. Pero yo después se lo mando a Marina, y Marina, que iba a publicarlo en algún lado, que no sé si tenemos un grupo, un chat de WhatsApp o lo que sea, porque sí, algo tengo. Fíjense, estoy casi seguro que, y si no en la colección de Grisolí, algo más o menos. Lo que pasa es que intercambio telegráfico tendrías que tratar de buscar algo moderno que incluya, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la retención de tareas por COVID-19 o algo por el estilo. Intercambio telegráfico clásico, no sé, había un libro muy bueno de Alocati y de Pirolo, pero eso sería muy clásico. Es cierto que el artículo 57 de la LST no se modifica desde su redacción original, nunca les interesó. Claro. No es menos cierto que ahora hay mecanismos alternativos de comunicación, como los WhatsApps y esas cosas, de las que también se está escribiendo mucho. No, para intercambio telegráfico y fundamentalmente para el tema de comunicaciones debería buscarse algo más moderno. Creo que hay algo de Ricardo Hierrezuelo, pero lo busco y en todo caso se lo informo a la coordinadora, a la doctora Yamurri, y ella sabrá cómo hacérselo llegar. Sí, yo de hecho le estoy aconsejando a una empleadora que se comunique con una empleada con la cual tiene problemas por mail, porque hace un par de años que se están comunicando por mail, así que es perfectamente, va a tener que ser perfectamente válido. Sí, ojo, después rescatarlo acreditatoriamente en el Juzgado Nacional de Trabajo número XX, diagonal 760 al fondo, tercer murciélago a la izquierda, no sé si va a ser sencillo. Rescatar jurisdiccionalmente en términos probatorios mecanismos que tengan que ver con la cibernética, todavía en derecho del trabajo argentino está muy verde. Yo tengo planteos con perito informático, con perito acá, que oficio a WhatsApp en Estados Unidos o lo que fuese,
pero todavía no he visto muchas. Cada tanto sale alguno que se anima a dar por X o por W válido un mensaje de WhatsApp, pero por lo general tiene más que ver con una rebeldía en posiciones que con haberlo validado desde el punto de vista cibernético como probatorio. Yo, si es importante lo que hay que decir, gastate 700 mangos, andá al correo argentino y mandá carta documento. No, pero mire, tengo la confesión por WhatsApp. Sí, está bien. Está bien, listo. Pero ¿sabés qué? En juicio yo no sé, en laboral, si de repente vos me decís derecho penal, me da la impresión de que en esa jurisdicción están como más pillos con estas cosas y eventualmente tienen acceso a mejores peritos o a mejores sistemas de decodificación. En laboral yo no he visto muchas sentencias, salvo las que salen publicadas por ser realmente extraordinarias, que te den una solidez acreditatoria demasiado importante respecto del tema de la prueba de mails, de WhatsApps y cosas modernas propias del siglo XXI. Sí, el tema, como vos dijiste, hablaste del tercer murciélago de Pasillo al Fondo de 760, tiene mucho que ver el convencimiento que vos le llevás a los jueces con todo esto, porque si le llevás 20 mails que se intercambiaron las partes, y cuando contesta el actor del segundo traslado dice, no, pero yo no mandé ninguno, es un poco, el juez va a saber que realmente y los testigos dicen, sí, nos comunicábamos por mail, no va a tener mucha opción. Posiblemente se llegue a una conciliación, pero evidentemente la prueba está. Por ahí nunca va a salir en una sentencia, pero está... Te lo doy por bueno, te lo doy por bueno. A ver, cuantos más elementos vos puedas aportar en pro de demostrar la justicia de tu causa, mejor. Lo que yo te digo es que no es definitoria, me da la impresión, todavía una prueba de tipo informática. Porque además es muy difícil de rescatar desde el punto de vista acreditatorio. Esto, que te conteste en WhatsApp de Estados Unidos y que el perito pueda establecer cómo... No, eso de Estados Unidos, olvidate. Google ya no te va a contestar, WhatsApp, no sé, dentro de 5 meses porque tienen problemas informáticos. Todo mentira, no quieren contestarlo ni lo van a hacer. Pero si alguien tiene alguna experiencia con prueba informática, de hecho mi esposa, no en el fuero laboral, sí en el penal, pero tiene algo escrito sobre prueba informática. Ellos están un paso más adelante que nosotros, lo cual es lógico, ellos juegan con la libertad. Bueno, nosotros jugamos con el... Yo hice prueba informática con el Tribunal 4 de Lomas de Zamora, Tribunal de Trabajo, y salió favorable. Es decir, ¿qué certificaba el perito? Que esos, creo que eran 4 emails enviados entre empleadora y trabajadora. Pero tenés que peritar los teléfonos intervinientes, normalmente el empleador pierde su teléfono, ¿viste cómo son las cosas? No es WhatsApp, era mails. Correo. Y el tipo lo que dijo es que los mails salieron de esa computadora, que realmente eran ciertos, y claro, te podés encontrar con un empleador que borra los mails y otra cosa, ahí ya tenés que ir a oficio a no sé quién. Sí. A ver, cada tanto ocurre. Yo estaba pensando que justamente tengo un caso muy importante acá en San Isidro, donde efectivamente la prueba informática me vino en contra. Tenía razón, no importa. Pero que me vino en contra y que me puede llegar a comprometer. Sí, está bien, retiro lo dicho. No sé si uno tiene que mirar con tanta sospecha la prueba informática, y si la tiene, sin duda la tiene que presentar. Y si la tiene que tratar de validar de la manera más amplia posible e incluir un perito en informática y tirarle la pelota al perito y arreglate vos para ver cómo decodificas esto, es una salida que siempre es útil. Presenten todas las pruebas que tengan respecto de la prueba informática que vayan a presentar y siempre propongan un perito informático. Una aclaración. Cuando comenté de los mails, el problema es el siguiente, que se suele dar en la empresa, cuando hay pocos empleados, los dueños son familia, etcétera, ¿no? Que es, después de 2 años que te mandaste correos, la llegada de una carta de documento de la empresa puede ser un duro choque para el trabajador, una forma de elevar el conflicto entre las partes, ¿no? Entonces, por eso yo aconsejé seguir con los mails y eventualmente después presentaremos. Si presentás muchos mails, algo de bolilla te van a dar. Pero la carta documento puede consistir en un... la carta documento se manda ya cuando el conflicto está instalado, esto es cuando necesitas
preconstituir los elementos, por ejemplo, para disponer un despido. Claro. La carta de documento asusta. Los que no son abogados, los que somos abogados recibimos una carta de documento y estamos un día con descompostura. Para los que no son abogados, la descompostura les dura una semana. Recibir una carta de documento es algo muy violento. Estar en casa y que el cartero te toque timbre y te diga, cartero, fírmeme acá, le entregan una carta de documento. Eso es muy violento. Obviamente eso es una obligación que incluso impone el artículo 57, que no sugiero en absoluto reemplazarla con medios informáticos. Cuando hay que ir a la comunicación de circunstancias que van a ser constitutivas del derecho que yo pretenda hacer valer en el juicio, muchachos, vayan al correo y gasten 700 pesos. En esos casos, mientras estamos hablando de una cuestión previa, donde es una mera cuestión de posicionamiento, pero todavía con la relación laboral vigente, me da la impresión de que mandar una carta de documento, sobre todo habiendo vías alternativas, como bien indica Antonio, de correo, que el día de mañana, si yo necesito que sean prueba, me van a hacer obviamente más complicadas que una carta de documento en cuanto a la validación acreditatoria, pero mientras tanto, tiene razón Antonio, si yo le pongo pilas al tema de la pericia informática y al tema de la validación de la prueba, probablemente la consiga. No, yo fui demasiado pesimista cuando dije que eso todavía no tenía valor en derecho de trabajo, porque yo mismo me estoy comiendo un asunto donde efectivamente sí tuvo valor y bueno, nada, está. Antonio, vos habías, perdón, una pregunta así, porque ya estamos en la mitad de la clase y en realidad nos fuimos en amagues. Tuve experiencia con casos de familia. En familia se usa mucho la captura de pantalla de WhatsApp. Y vos decís, ¿quién lo demuestra? El problema es que ahí es más evidente la cuestión del convencimiento del juzgado sobre la veracidad de los dichos de ambas partes. En general son cuestiones de padres, ¿no? También tiene que ver con el énfasis que yo ponga al defenderme de la falsedad o no. Pues digo, bueno, lo desconozco y nada más, pero ahora si lo desconozco con argumentos, bueno, ahí lo van a tener que tener más bajo la lupa, ¿correcto? Correcto. Vamos con Juan Antonio, Pablo. Perdóname, vos me habías dicho que habías rescatado alguna jurisprudencia como para traer a la mesa de hoy. Sí, ver. un par de casos de jurisprudencia que terminó resolviendo la Corte que pueden servir como para encarar las cuestiones en un juicio y cómo más o menos manejarse frente a los infortunios que se dan procesalmente, ¿no? A ver, te escuchamos. Perdón, antes de que arranques con estos fallos, Juan Pablo, ¿hubo alguna otra pregunta? El doctor Sergio Fagnani pregunta si la transacción registrada por escribano tiene idéntico efecto a la realizada en SECLO. No. A ver, son dos cosas distintas, pero que eventualmente pueden utilizarse una u otra. A ver, yo voy al escribano para que el escribano deje constancia que el trabajador renuncia y eventualmente que yo le doy una gratificación por cese o no, que yo le acepto la renuncia. Uno va al escribano porque el 241 lo establece. El 241 es un artículo que habla de un mecanismo extintivo de la relación contractual laboral cuando es por mutuo acuerdo. Dice, cuando es por mutuo acuerdo, para que no te hagas muy el vivo con el laburante, no lo podés hacer en papelito, porque si lo podés hacer en papelito y sirve, vos se lo hacés firmar el día que ingresa y ya tenés la renuncia asegurada de antemano, con lo cual yo no como vidrio, dice el legislador. Si vos querés hacer un mutuo acuerdo con el laburante, tenés que ir al Ministerio de Trabajo. Y como mucho un escribano. Entonces yo voy a un escribano, y ante el escribano yo celebro una extinción contractual laboral en los términos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Le doy o no una gratificación por cese, o se la doy por afuera, o como fuese, o no se la doy? Y ahí es como si él me hubiera renunciado. Eso y una renuncia es lo mismo. La única diferencia es que ahí yo le acepto la renuncia. Y podría rechazársela si la recibo por telegrama, que nunca ocurre, pero ponele. ¿Sí? Eso es un mecanismo extintivo de resolución de conflictos. ¿Eso se homologa? No. ¿Por qué no se homologa? Porque no se puede homologar, porque no hay una controversia donde yo pueda ir y decir, bueno, esto es justo, esto no es justo. Ahí no hay controversia, ahí hay una renuncia aceptada, punto. El 241, la extinción contractual por mutuo acuerdo, es una renuncia aceptada ante escribano.
Ahora, si ya hubo conflicto, si el muchacho se dio por despedido, si reclamó, si blanco, si negro, y ya hay ruptura contractual, yo ahí no puedo ir al escribano. A menos que en un acto de desesperación vaya al escribano, reconduzca la relación laboral y ahí precipite el distracto. Que es atrevido, pero como ahora el SECLO no se está homologando, a veces, y porque la necesidad tiene cara de hereje, estamos yendo al escribano con un conflicto ya provocado, reconduciendo la relación laboral y en ese mismo instante provocando su extinción. ¿Esto es cristiano? ¿Esto es correcto? ¿Esto es jurídicamente impoluto? No, en absoluto. Confío en que el día de mañana no me lo vayan a discutir, porque además tiene un efecto psicológico, el trabajador normalmente se lleva un dinero en el bolsillo, se supone que si aceptó ir al escribano es porque ya está todo arreglado, como dicen los chicos, está todo liso, pero si el día de mañana eso se impugna judicialmente, yo ya le advertí al cliente, eventualmente, miren muchachos, esto no es lo mejor del mundo. El problema es que el SECLO prácticamente no está homologando, si es cierto que están efectivamente, que me lo han dicho por lo menos una docena de colegas, que se están aplicando criterios homologatorios muy, muy rígidos. Incluyen la doble en el objeto a considerar al final de homologación y te hacen un 80%. Me parece un disparate. Yo en mi vida, y hace 32 años que asesoro empleadores, en mi vida he transado por un monto de esas características, porque entonces eso no es tranza. Para eso me allano y con la diferencia de intereses cubro la pérdida y hasta gano plata. Ganaste la mitad. Y gané la mitad. Y me voy a Miami, chico. Escuchame, el artículo 15 de la ley, que es superior a cualquier disposición del Ministerio de Trabajo, no dice nada de 80%, 70, 50 o 10. Dice esos son criterios. Una justa composición de intereses de las partes. Y eso queda... Perdón, Antonio, no dice nada, porque si yo estoy hablando de una controversia donde yo digo que te despedí con causa y vos decís que te despedís sin causa y encima discriminatoriamente, ¿cómo sé si no hay pruebas todavía cuando hay una justa composición de los derechos? Eso es una frase absolutamente naif que es totalmente impracticable. ¿Cómo sabe el señor ministro cuando revisa mi acuerdo de SECLO si eso es una chantada o no? No tiene manera de saberlo. Van a estar las invocaciones de las partes, si son lógicas, acordadas, si acompañan recibo de sueldo y el telegrama y qué sé yo, se puede hablar de, y ahí pone el gancho el ministro y se hará cargo, como se hacen cargo los jueces cuando hay una... Claro, pero ¿sobre qué parámetros? Imagínate que yo presento, a ver, yo lo despedí con causa, yo no lo despedí sin causa, con lo cual yo no le debo nada desde mi posición de empleador. Entonces, ¿dónde me ponen la regla para ver si efectivamente hay una justa composición de los derechos? Porque si no hay una justa composición de los derechos, no le pago nada. Pero el trabajador te va a decir, usted no me despidió con causa por esto, esto y lo otro. Esos son los parámetros que tenés. Ahora, acordate del fallo Peugeot respecto a una conciliación de varios trabajadores de la fábrica Peugeot, del Ministerio de Trabajo, esto de hace unos 10, 15 años atrás, donde... Cuando era de Macri. No sé, no, antes. Cuando era de Macri. No te hagas el pillo, dale, adelante. El ministerio, no sé. No, el Peugeot. Bueno, no. Era Sebel. No era Sebel, puede ser. Era sí. Sebel, sí. El tema es que las partes le llevaron al ministerio datos falsos, datos que no eran reales. Entonces, bueno, el famoso caso de La Robla, que fue una sentencia muy comentada en su momento de mi querida y recordada Estela Ferreirós, donde Estela concluía que el acto homologatorio era nulo, porque inclusive, vos viste cuando el conciliador te dice, no, mire, pero no me da para la homologación, pero no se preocupe que yo se lo dibujo. Y entonces con un recibo de sueldo de 40.000 por un sueldo de 20.000. Correcto. Lo impugnó el trabajador y cuando llega a la justicia, la doctora Ferreiro es el primer voto de la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no me acuerdo que la demandada era La Robla porque era el restaurancito que estaba a la vuelta del estudio en esa época y yo comía ahí. Pero después no me animé a decir que era ayudante de la doctora Ferreiro porque me iban a mirar mal y me iban a traer el pescado pasado. Pero mientras tanto, el fallo era La Robla
y la doctora Ferreirós concluye que ahí el acto es nulo porque el vicio de error lo condiciona en la medida que aparecía un salario de 20.000 pesos cuando el salario, según recibo de sueldo, era del doble, supongamos. Correcto. Entonces, al homologar con antecedentes falsos, el ministro de Trabajo se vio forzado al error, consecuentemente su acto es nulo. Eso es el fallo La Robla, eso es el fallo Peugeot al que hace referencia Antonio, pero que era un colectivo de trabajadores, y ese es un riesgo. Obviamente que eso es un riesgo. Respecto de la tranquilidad homologatoria, ¿sí? Por eso uno al cliente empleador debe advertirle, yo estoy ante un tiro libre, la mayor cantidad de jugadores que puedo ponerte en la barrera es la homologación. Yo con la homologación administrativo-judicial en principio me quedo tranquilo, con la judicial más que con la administrativa todavía, y eso que la judicial no impone en absoluto los requisitos que impone la administrativa. Salvo algunos jueces contados con los dedos, yo no he visto muchos jueces en la Justicia Nacional de Trabajo que ante un acuerdo me lo observaran porque era muy alto o muy bajo. Podrían observármelo por muy bajo. Hay algunos que... Hay algunos, por ejemplo, José Gómez Paz, por ejemplo, que la acabo de ver por acá, cuando estaba en el 36, la doctora Torres Nieto, alguna vez me marcó la cancha en ese sentido, pero eran pocos los jueces que salían a decir, no, miren muchachos, esto me parece muy poco. Cuando uno lo que ofrecía era efectivamente poco. Que tampoco sé hasta dónde eso es correcto, porque en definitiva ellos no saben todavía por qué no terminaron de analizar el expediente, ponerle que no hayan escuchado testigos o lo que fuese, no se sabe la justicia del despido o no. Con lo cual ponerse a pronunciarse sobre la justicia de algo que no tengo validado todavía en términos de cómo ocurrió o cómo debería interpretar yo que ocurrió, es medio complicado. Igualmente no son muchos los jueces, y en provincia ni que hablar, en provincia con tal que trance, mientras no ofrezca fierro caliente y mosquito, te lo homologan. Claro, el problema es que no es el problema, la ventaja es que tanto provincia como acá los jueces nacionales suelen llamar a los actores para explicarles lo que se está acordando y de esa forma le den el consentimiento. ¿Realmente usted está de acuerdo con esto? Eso está bueno, cosa que el escribano no hace, porque obviamente el escribano lo paga el empleador, ¿no? Antonio, ponete la mano en el corazón. Por favor, ponete la mano en el corazón. ¿Cuántas veces vos viste que en un juzgado alguien se preocupe por explicarle demasiado al trabajador lo que está haciendo? Ponele un 20%. ¿Te parece? Sí. ¿Te Sí, parece? sí. A ver, Claro. en provincia, a los jueces, en ocasión de la vista de causa y cuando previo a eso te hacen la sesión de hemoterapia para sacarte sangre y tratar de obtener un acuerdo transaccional, a los jueces normalmente ni se los ve. Entonces no hay una... Bueno, sí. Esa es la Sí, a ver, eso no quita que sea lo pretendido por la ley, ¿sí? Y eso no quita que sea lo pretendido, inclusive, sobre todo en provincia, a través del sistema de inmediatez, donde se supone que las audiencias se las toman directamente el tribunal, etcétera, etcétera. Pero hay mucha carencia en ese sentido. Mientras tanto, sin duda, estamos en un tema polémico. Hoy en día se está recurriendo mucho al escribano, yendo a la respuesta del compañero que la hacía. Cuento. Porque justamente la alternativa del seclo está vedada. La alternativa que queda vigente, que en provincia se usa mucho también, es que ambas partes presentan un escrito conjunto a modo de demanda, donde se deja constancia de los extremos invocados por el trabajador, los extremos invocados por la empleadora, se establece el acuerdo y se pide directamente la homologación. Yo estoy cerrando un tema en La Plata donde se presentó directamente para homologar. Esa es otra alternativa para tener presente, donde te dejan en algún punto más tranquilo, porque se supone que la homologación judicial tendría todavía un carácter más sólido al respecto. Enrique, en ese respecto, sí. Esa posibilidad está y estuvo siempre y continúa abierta acá en Capital. Si uno quiere saltar el seclo, directamente hace el acuerdo transaccional, lo presenta en la mesa de entrada de la Cámara del Trabajo, se va a designar un juez, acá está, se va a designar un juez y un juzgado que lo va a atender. Y es importante acompañar recibo de sueldo, telegrama, etcétera. De alguna forma invocar los extremos. Eso ya lo he hecho muchas veces hace años atrás, antes del seclo.
Y Yo con el en seclo, provincia lo vi, en capital no me tocó, pero no me tocó a mí puntualmente, no sí, significa nada. siempre lo Si vos hice, y es decís- fantástico el bueno, método porque lo saltás así al seclo. No, no tiene téngase sentido. presente como alternativa que esto le puede ser útil a más de uno. Téngase presente como alternativa que existe también en Capital Federal la alternativa de saltarse el seclo y de pedirlo. ¿Y esto a vos te camina, Antonio? Sí, 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 es un acuerdo conciliatorio. Porque me imagino que más de un juez te debe decir lo lamento, vaya al seclo, querido. No, Cumpla con la 24635, vaya al seclo, porque el seclo es no, porque obligatorio además. ya está. No, vos la conciliación la podés hacer judicial. Es más, ¿cómo conseguís que el amigo Esteves te reciba en Cámara del Trabajo una demanda sin seclo adjunto? ¿Y por qué va a estar el seclo si es acuerdo transaccional? Pero, pero te lo rebotan, vos haces una presentación y si no te das el seclo agotado, te lo rebotan en la Valle 1554. A ¿O estoy veces está, no equivocado? siempre, no, no, no. Con los acuerdos transaccionales no. Igual hace Bueno, 15 años dale. que no presenta ninguno. Bueno, crean en Petrusela y tírense el lance. Si camina es una alternativa, porque realmente el seclo hoy por hoy nos resulta un dolor de cabeza. Porque para Ah, nosotros los empleadores, que en definitiva somos los que pagamos, lo digo cuando represento empleadores, también represento trabajadores muchas veces, pero normalmente empleadores, para nosotros los empleadores en realidad lo que nos importa es la homologación. Si no obtenemos la homologación, no le estamos dando carácter cancelatorio a la suma que estamos abonando, con lo cual no nos sirve pagar a cuenta. Financiar un futuro juicio no es divertido ni útil. A nosotros nos sirve que haya una instancia transaccional donde se homologue. En el seclo se está complicando la cuestión, por eso repito, se está echando mano, incluso incorrectamente, del escribano y se retrotraen conflictos que no sé si son retrotraíbles, porque no lo sé sinceramente. Si yo fuera un juez diría, no, muchachos, está consolidado, se acabó. Podés te arrancar una nueva cuento, relación, que de hecho es lo que yo hago en el escribano. Entonces yo reconduzco la relación, la reconduzco durante 30 segundos, el tiempo que necesite el escribano para escribir, que además decido interrumpirla definitivamente. ¿Eso Enrique, va a pasar el examen de un juez? No sé, pero mientras tanto, recemos. Sí, Antonio. nosotros sacamos un fallo al respecto, era un frigorífico que lo despidió, el intercambio telegráfico, te pago, no te pago, no te pago nada. Al mes lo llaman al trabajador y le dicen, bueno, mañana venía el escribano, traete el documento que te vamos a pagar, te vamos a pagar algo. ¿Quién? Entonces, ¿Quilmes? no, no, San Isidro. Ah, no, pensé que era el nuestro, en Quilmes. El No, frigorífico era adelante. de zona norte, pero se hizo acá en Capital el juicio porque el domicilio social de la empresa era en Capital. Y me llama el trabajador y le digo, vos fijate que en el acta del escribano esté la cifra que te están dando. Si son 30.000, que te paguen los 30.000. Si dice 15.000, que sean los 15.000. Que no haya cifra. Ahí firmás, no importa lo que diga la escritura. No te hagas problema. Y me mandás una copia y listo. Me la trajo, decía, a pesar que ya estaba despedido, decía que era desvinculación por el 241 y que recibía tanta plata, el concepto, y que lo demás se aplicaba a lo debido, etcétera, etcétera. Al día siguiente le hago mandar el telegrama que recibí esa plata en los términos del 260, te reclamo la diferencia. Bueno, y presentamos el juicio y efectivamente quedó eso como un adelanto y le tuvieron que pagar el saldo del despido, ¿no? Probado el despido, los términos del despido real. O sea que el acta 241 quedó un pago a cuenta nada más. Sí, a ver, hay muchos antecedentes jurisprudenciales también, a partir de los cuales se establece que como método extintivo el 241 de escribano es válido, con lo cual si no hay probado un vicio, por ejemplo, que lo lleva el laburante a punta de pistola, sería válido como elemento extintivo y no tendría consecuencias indemnizatorias. Hay de ambas cosas. Es Pero cierto que hay, ahora se está usando de manera muy arriesgada. ¿Cuándo yo puedo aconsejar un 241? Cuando no hubo intercambio telegráfico previo. exacto, tal Si cual. hubo intercambio telegráfico previo, ya hay conflicto, se hace más volteable el 241. Y ni Yo ahora siquiera, estoy tirando el manotazo de abogado de retractar el conflicto y reconducir la relación y ahí provocar la ruptura. Y yo soy consciente de que es una cosa atrevida y de que no sé si va a caminar el día de mañana. Confío en que de cada 10 me reclamen judicialmente no más de uno y en ese balance eventualmente estarán las cosas más o menos
equiparadas, ¿no? Pero aquel que me vayan a reclamar, y seguramente voy a tener un dolor de cabeza, porque no es un método distintivo impecable. Tenemos 3 casos ahí que vos mencionás. El 241 puro y simple, donde no hubo intercambio telegráfico. El 241 con un previo intercambio telegráfico, pero donde no hubo decisión rupturista. Y el 241 con decisión rupturista. El que yo hacía referencia a la jurisprudencia es el 241 después de la decisión rupturista. Pero reconduje la relación, Antonio. ¿Por qué no me dejas reconducir la relación? Lo vuelvo a tomar, 1 minuto lo vuelvo a tomar. No seas malo. Vos porque no crees en nada. Vos porque no crees en nada. Sos un nihilista. A ver, yo sé que es una... pero no me queda otra, si no me homologas seco. ¿Qué querés que haga? Te doy una mano. Me decía un viejo gerente de recursos industriales. Daniel, no es lo que la ley dice que dice, sino lo que el trabajador cree que la ley dice. Frente a situaciones de ese tenor, después, una empresa grande, tenía más de 700 trabajadores, después me convenció, yo era joven todavía, bueno, hace un par de años atrás, ¿no? Me convenció que muchas veces, si el trabajador estaba de acuerdo con esa solución, por más que no seguía al pie de la letra de la ley, no iba a reclamar. El famoso efecto psicológico, yo hablé hace un rato de eso, el famoso efecto psicológico. A ver, lo importante es que el trabajador no se sienta saliendo de ahí con inquietudes suficientes como para ir y tocar el timbre en un lugar espantoso y horrible que en la puerta tiene un cartelito que dice abogado. Despidos, sucesiones, penal, tiro libre, sorteos. Entonces va a ver al abogado y si el abogado mínimamente estudió las cosas como corresponde, le va a decir, no, mire, acá hay una vulneración a sus derechos, acá hay derechos a ser reivindicados, conoce el correo, mandemos una carta de documento. Ahora, si el trabajador se va mínimamente satisfecho, el trabajador no le va a tocar el timbre al abogado, porque además no está bueno ir a ver a un abogado normalmente, lo toman como algo importante, como algo pesado, y en la medida en que no vaya no va a haber conflictos. ¿Sirve? Sí sirve, porque yo de cada 10 que haga de esto voy a tener 1 transformado en juicio, y los otros 9 durmiendo el sueño de los justos. Y ese 1 me compensa con todos los demás, que también es un criterio empresarial muchas veces utilizado. Yo en una época tenía un cliente que le ponía a todo el mundo contrato de 92 ter, esto es de tiempo parcial. Y la gente trabajaba 8, 10, 29, 50 horas por día, no había problema. Cuando iba a juicio, obviamente me demostraban la jornada de manera absolutamente fácil, porque el kiosquero lo veía entrar y salir, se acabó, en el medio pasaban 8 horas, no había jornada parcial en absoluto. Y lo perdíamos, entonces como lo perdíamos lo teníamos que transar en montos altos. Y un día saliendo del tribunal le digo, pero discúlpeme, González, mire, lo estamos transando en un 60%, en un 70%, con las multas, con esto, con lo otro, porque además corrían multas, porque la parte no registrada de la relación post extra parcialidad estaba en negro. ¿Para qué hacemos esto? Se dio vuelta y me contestó, porque de cada 10 juicios, de cada 10 contratos donde yo me ahorro como mínimo la mitad de las cargas sociales, que son medio sueldo, recordémoslo, o casi medio sueldo, yo tengo un juicio. Entonces, en el balance, sigo ganando. Ese es un criterio empresarial que se utiliza. Entonces, el no cumplimiento de determinadas cuestiones, porque en definitiva hacen el negocio por otro lado. Y en esto el efecto psicológico del que hablaba Antonio, sin duda es importante. Mientras tanto, ustedes, si están asesorando al empleador, no deben dejar de advertirles que es una situación riesgosa, porque no tengo ahí un carácter cancelatorio absoluto respecto de lo que pagué. Y si ustedes están asesorando al trabajador y quieren reclamar la diferencia, saben que la ley los ampara. Porque es muy probable que le puedan demostrar al trabajador, al juez, que eso fue una extinción contractual fraudulenta por una serie de cuestiones, fundamentalmente porque ya se había producido el despido antes, en el ejemplo que estamos dando. ¿Por qué le damos importancia a este tema? Inclusive nos estamos a punto de agotar la hora sin haber mencionado ninguno de los 2 fallos que teníamos preparados, que tenía preparado el doctor Petrucciana para esto, porque en estos tiempos que corren, está muy difícil resolver las relaciones laborales, muy difícil. Tenemos un decreto, repito, que por lo menos
a través de su última prórroga, dura hasta el 31 de diciembre y que seguramente será extendido por lo menos un año más, donde se sostiene que los despidos están prohibidos como estuvieron siempre, pero no ya bajo bajo pena de indemnización, ni siquiera bajo pena de indemnización duplicada, más allá de que si el despido se produce, tiene indemnización duplicada también porque hay superposición de normas. Pero mientras tanto, de acuerdo a esta última que les menciono, el despido, si se produce, está prohibido bajo sanción de nulidad. Con lo cual, es como si fuéramos todos delegados sindicales. Mientras tanto, nos siguen corriendo salarios caídos y el día de mañana el juez le va a decir: venga, acompáñeme, yo lo llevo de la mano y lo siento de vuelta frente a su máquina en la fábrica. Que la fábrica seguiría existiendo, ¿no? Eso es harina de otro costal, pero tenemos una realidad jurídica muy dura. Tenemos, repito, por primera vez en nuestra historia, estabilidad absoluta para todos y todas. Entonces, no solo para los públicos, que es lo normal y habitual, más allá de que empleados públicos hace como 20 años que no hay más, porque desde hace 20 años a la fecha, en su enorme mayoría son todos contratados, que ni siquiera son trabajadores. Pero cuando uno consigue ser empleado público, uno tiene estabilidad absoluta. En el empleo privado esto no es así, salvo circunstancias de excepción, por ejemplo, el delegado sindical. ¿Cómo, perdón? Decía, dale, salvo circunstancias de excepción como el delegado sindical. Hoy somos todos delegados sindicales, hoy todos los trabajadores tienen estabilidad absoluta. Es cierto, como dice mi maestro y para quien trabajo hace más de 30 años, Julián de Diego, los despidos igual se producen, pero se producen de manera irregular. Entonces, normalmente se está usando mucho esto del escribano, por ejemplo. Los escribanos están contentísimos porque en el último año y medio aprendieron a escribir 241 con una facilidad increíble. Se están imponiendo causas que antes no se imponían, y en ese contexto, lo que pasa es que ese contexto también depende del abogado del trabajador, porque si el abogado del trabajador, en lugar de precipitar el conflicto, resuelve retener tareas, lo que pasa es que durante cuánto tiempo. Porque yo en abril del año pasado me animaba a retener tareas, pero cuando después se hizo agosto, septiembre, octubre, y yo seguía con el caso ahí latiendo, en algún momento o me impusieron el despido del otro lado por abandono de tareas, o yo me tuve que dar por despedido, con lo cual queda ya consolidado el despido y como máximo puedo aspirar a las indemnizaciones más la dúplica con tope de 500.000 pesos, ¿se entiende? Pero en principio yo podría retener tareas. Es más, aún impuesto el despido por la parte empleadora, yo podría plantear su nulidad y el día de mañana ir al mismo, yo como trabajador, ir al mismo resultado que mencionaba hace un rato y pretender que me paguen los salarios caídos de los 5, 10, 15 años que haya durado el juicio y además me reinstalen a mis tareas. Estamos en una realidad laboral vinculada sobre todo al contrato de trabajo, y agradezcan que no nos da ni siquiera para mencionar el título de riesgo de trabajo, porque si nos ponemos a hablar de la ley de riesgos y de todo el galimatías de las comisiones médicas, tenemos para quedarnos hasta las 12 de la noche. Pero yendo específicamente a lo contractual y puntualmente a lo que tiene que ver con la ruptura contractual laboral, estamos en tiempos muy difíciles donde nos vemos obligados a agudizar la imaginación, donde Capital Federal, nuestra gran herramienta transaccional, por lo menos que era el SECLO, no nos está sirviendo actualmente, porque están poniendo parámetros de homologación prácticamente inalcanzables, donde me encantó el dato y sugiero analizarlo y estudiarlo si lo necesitan, porque podría ser piola, de la habilitación de homologaciones judiciales directas, del que hizo referencia el doctor Petrusela. A mí me consta en provincia, en capital nunca fui víctima de eso, pero si lo fuera les aviso. Mientras tanto, Antonio sostiene que en capital también él lo pudo hacer. Ténganlo presente como alternativa, sobre todo porque, repito, ahora en el ciclo no les anda el timbre. En cambio, por ejemplo, en el Tribunal del Servicio Doméstico, en principio sí, porque siguen teniendo el sistema de la vieja LO nuestra, con el artículo 68, nuestro artículo 68, el de la LO de aquellos tiempos, donde uno iba con la demanda en la mano y si no transaba, conciliaba en el acto. Lamentablemente en el ciclo ordinario eso no ocurre, en el ciclo ordinario yo tengo que celebrar el acuerdo y tengo que obtener su homologación. Gracias a Dios,
históricamente en capital homologaban, que en provincia no homologaron nunca. Entonces en provincia hay un eufemismo llamado Ministerio de Trabajo, antes Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Justicia, actualmente es Ministerio de Trabajo, tuvo rango ministerial allá, al revés de lo que pasó con Salud acá hace unos años, de Subsecretaría del Ministerio de Justicia pasó a Ministerio. El Ministerio de Trabajo, decía en Provincia de Buenos Aires, es un eufemismo porque nunca nadie ha visto una homologación ministerial en Provincia de Buenos Aires. Te dicen que existe, te aseguran que la vas a tener y no la obtenés nunca. Eso ahora se trasladó a Capital, según me cuentan. Esto Sí, es, tal a cual. Capital rigidizó los Oye, parámetros homologatorios y la homologación te la observan y te dicen tenés que subir hasta X. Entonces no nos sirve como instrumento transaccional, ¿se entiende? Y en este momento transar es urgente, porque el trabajador lo necesita si están del lado del trabajador y porque el empleador mínimamente tiene que ordenar sus cosas porque seguramente no está en un buen momento. Entonces, que en este momento tan excepcional y tan extraordinario te complique la utilización de herramientas precisamente transaccionales, no deja de ser un bodrio. Y nada, ya estamos sobre la hora, Antonio. Enrique, Vamos a tener que pedir otra clase para hablar de tu fallo. sí, un comentario sobre el Ministerio de Trabajo de provincia. Oh. En una época homologaban, en una época cuando empezamos la En profesión. los últimos 32 años no, vos porque sos más viejo que yo, y estás hablando No, ya de la yo prehistoria. soy Pero la subsecretaría de Trabajo homologaba, y que homologaban eran pocas personas. Bueno, después fue la cosa dando vueltas y había una disposición, que esta la comentaban, siempre hablamos de la provincia de Buenos Aires, que decía hasta el 70% puede homologar en la delegación del departamento judicial que corresponda. Entre el 50 y el 70 tenía que girar las actuaciones a La Plata, entre el 50 y el 70. Y de menos del 50 ni lo presente. Era así la cosa. Pero quiero decir, nadie se hacía responsable, como sí se hacen responsables los jueces cuando homologan, de hacer algo justo sin pensar en si es el 80 o el 70% de la cifra loca demandada, ¿no? es que es muy loco poner parámetros objetivos donde no hay parámetros objetivos porque yo no puedo pronunciarme sobre la justicia del despido 4 años antes de la sentencia. Para eso espero la sentencia. Ahora, si yo voy a transar sobre elementos que no los tengo probados, con lo cual puede ser 0, 100 o en el medio el número que se te ocurra. ¿Se entiende? Eso debería repensarse a ese nivel. Y con respecto a Subsecretaría de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, yo arranqué en el año 89, estaba y sigue estando la vieja y querida ley 11.549, y ya en esa época no había homologaciones, y ya en esa época te decían que lo tenían que mandar a La Plata. Cuando ir a La Plata significaba agarrar Avenida Calchaquí, porque la autopista no existía, y en Calchaquí morirte de angustia después de 12 horas de comerte pozos. Entonces pensar en La Plata era pensar en Nueva York, y se supone que las actuaciones tenían que ir, homologarse allá y volver. En síntesis, yo esto lo discuto siempre con algunos clientes de provincia que me lo siguen porfiando y yo les digo, yo no conozco el color del papel de los formularios donde se imprimen las homologaciones en la provincia de Buenos Aires. Tengo 32 años de ejercicio profesional trabajando para uno de los estudios de empleadores más importantes del país, con mis propios clientes, con un montón de actividades. Conozco inclusive personalmente a mucha gente que está o ha estado en delegaciones de distintos ministerios de provincia de Buenos Aires, y la homologación como acto que ellos emitan, yo no la he visto nunca. Una vez, que no sabés lo que hubo que hacer, de ida, vuelta, hablar con fulano, mengano, perengano, entregar una gota de aceite acá, otra allá, una vez obtuvimos una homologación en uno del oeste, creo que en San Martín. Una vez en 32 años. No, es imposible. Por eso en provincia se empezó a usar, que nació allá sin duda, esto de la demanda y contestación conjunta y acuerdo en el mismo acto. Se lo llevan directamente al tribunal, fíjense ustedes, está todo bien, listo, está todo bien, se homologa otra cosa. Eventualmente te pueden intimar a practicar liquidación, que me acaban de intimar hoy, etcétera, etcétera, pero mientras tanto
fue una alternativa. Si esa alternativa se mudó a Capital, bienvenido, porque ahora va a ser necesaria respecto del SECLO, porque el SECLO no te va a estar homologando los acuerdos, y sin acuerdo homologado, obviamente, los empleadores no vamos a pagar. Sí, seguro. Bueno, Señores, agotada la hora que nos propusieron, ¿les parece seguir? ¿Les parece ir despidiéndonos? Creo que el martes que viene tienen una última. con algunas preguntas. A ver, cerramos con preguntas, Juan Pablo. Dale, les paso un par de preguntas que fueron llegando. El doctor Barro consulta. Estando con reserva de puestos, ¿se puede reclamar diferencias salariales y generar un despido indirecto? Sí, digo yo. Yo digo que sí. ¿Vos qué decís, Antonio? Digo que sí porque estando en reserva de puesto, independientemente de que no hay pago de salarios, las demás obligaciones propias del contrato de trabajo se mantienen vigentes. Yo digo que si vos advertís que hay diferencia de sueldos durante el plazo de guarda de puestos, podés reclamarla y podés precipitar distracto a partir de ahí. Sí, la respuesta mía es afirmativa. Sí, también coincido. Siguiente. El doctor Jiménez pregunta si la doble indemnización aplica para trabajadores que empezaron a trabajar antes del 14 de diciembre de 2019. Para ellos sí, para los de después no. Para ellos sí. No es 14, es 19 creo, pero no te calentes, semana más, semana menos. Para ellos, para los que son anteriores sí, porque ellos ya estaban trabajando cuando vino la garantía. Si no estaban trabajando cuando vino la garantía no les influye. ¿Correcto? La última, si les parece, del doctor Crispino, que pregunta cuál es la hermenéutica de que existan superposición de normas tan contradictorias como la prohibición de despidos y la vigencia simultánea de la duplicidad de la indemnización por despido. Lo justifican por el lado de que no le pueden impedir al trabajador sentirse agraviado y darse por despedido. Entonces, si el trabajador se siente agraviado y resuelve darse por despedido o consentir el despido que le impone el empleador, entonces tiene derecho a la doble indemnización. Mientras tanto, si él no resuelve darse por despedido y si él no resuelve darse por despedido ni consentir el distracto, él tiene derecho a seguir trabajando porque el despido sin causa es nulo. Claro. Tal cual, sí, es así. Es una doble posibilidad que tiene el trabajador. Ahora, la hermenéutica de las normas, interesante pregunta. La hermenéutica de las normas. Y bueno, yo creo que hicieron lo que pudieron y no supieron hacer otra cosa o no pudieron hacer otra cosa. Pero le da yo contesto con términos más técnicos. Véase normas de emergencia. Entonces, cuando las llamas te están comiendo, tenés que inventar lo que se pueda. Mientras tanto, son normas de emergencia. Lo que pasa es que las normas de emergencia tienen incluso por fallos de la Corte Suprema que son históricos en ese sentido, determinados requisitos muy puntuales, entre otros que deben ser por un plazo determinado y relativamente breve. No se pueden eternizar, como el impuesto al cheque, no se pueden eternizar situaciones de emergencia. Mientras tanto, desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica, la justificación está dada porque estamos en tiempos difíciles y son normas de emergencia. Como lo fue, repito, aquel artículo 16 de la ley de 25.161, que iba a durar 6 meses y duró 5 años. Gente, fue un gusto compartir con ustedes este espacio. Cualquier cosa que necesiten, tanto Antonio como yo somos muy ubicables vía redes sociales, en mi caso en Facebook, por ejemplo, así que cualquier cosa que necesiten contactarse, estoy a sus órdenes. Lo mismo sin duda el doctor Petrusela. Gracias como siempre por la confianza hacia el instituto que integramos y hacia nosotros en particular por parte del Colegio de Abogados. Un besote enorme a Mariana, un abrazo a Juan Pablo. Por ahí vi que hace un rato estaba Milton Torres Nieto, le mando un beso enorme también, la expresidenta, y entiendo yo que en nuestra, sí, sin duda, bueno, no sé si formalmente, pero en nuestros corazones sin duda presidenta honoraria del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Capital Federal. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias. Colegas, gracias por participar. Hasta luego.